Salimos de la valvulopatía y entramos en un escenario que también nosotros vemos con mucha frecuencia, y yo acá me voy a extender un poco más de la miocardiopatía. Es el paciente con miocardiopatía, el paciente con sospecha de miocardiopatía y el paciente que uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial por otro lado. Esta es una paciente mía que venía con dolores de pecho, había consultado 2 o 3 veces a la guardia. La verdad, esto fue hace unos 8 o 10 años, no teníamos todavía la tomografía tan extendida. La verdad que la mujer pobre iba a la guardia, le hacían CPK, le hacían troponina, la mandaban a la casa. Bueno, el ecocardiograma, ustedes me preguntan, bueno, ¿y el ecocardiograma? El ecocardiograma es es un ecocardiograma bastante inocente, buena función, no se ve nada regional, no se ve claramente hipertrofia. Por supuesto, dolores, T negativas. Hoy probablemente le haríamos una TC, pero bueno, ¿qué le hicieron? Un SPECT. SPECT normal. Entonces daba vuelta, dolor, que yo, que todo el otro. Bueno, uno tiene que pensar si no está pasando otra cosa, porque uno siempre se asusta con el dolor, la T negativa, esto debe ser una enfermedad coronaria. La verdad que la mujer no tenía mucho factor de riesgo, no tenía isquemia, no tenía nada. Le hicimos la resonancia y claro, era muy difícil que lo diagnostiquemos por eco, porque la ventana era buena, pero el problema era totalmente limitado, como pueden ver, a la región apical, a los 2 segmentos apicales. Una miocardiopatía hipertrófica apical, como pueden ver acá, estos son los realces de gadolinio, bien marcada la región apical, sin gadolinio. Entonces, la paciente lo que tenía, T negativa, es porque tenía una miocardiopatía hipertrófica apical. Creo que estuvo dando vuelta 2 o 3 años entre la guardia, uno, otro, qué sé yo, qué. Bueno, listo. Miocardiopatía hipertrófica apical, bajo riesgo. ¿Por qué? Porque está limitada al ápex, porque no tenía mucha hipertrofia, porque no tenía gadolinio, no tiene isquemia además. O sea que la verdad que es una paciente que se resolvió en ese sentido, se la tranquilizó, se hizo el estudio familiar, no había familiares por lo menos hasta donde pudimos detectar con esto y la paciente anda muy bien. Entonces, ¿cuándo nosotros necesitamos una resonancia? ¿Por qué necesitamos una resonancia? Bueno, primero porque el eco es muy bueno, pero hay zonas que por más buena calidad de imagen tengamos, no la podemos ver muy bien con eco. Ahora vamos a ver bien cuáles. Después porque aunque la podemos ver, el ultrasonido, nunca estamos seguros de estar cortando perpendicular al segmento y con eso podemos estar sobreestimando espesores. Después porque la resolución lateral, especialmente en la cara anterior basal y en la cara lateral, no es muy buena, se esconde atrás de la lengüeta y ver esa zona y la región periapical, que está muy cerca del traductor, tampoco. Entonces, hay áreas de hipertrofia que no están muy bien estudiadas por el eco, que son lo anterolateral, por la resolución lateral, el ápex y el septum posterior. Yo les comentaba, se puede sobreestimar los espesores porque el corte no es bien perpendicular, pero esto no es un problema del operador, es la incidencia del haz de ultrasonido y cómo está ubicado el corazón en el tórax. Porque hay presencia de falsos tendones que a veces son claramente visibles, pero a veces no, y nos hacen parecer que un segmento es más grueso de lo que realmente es. A veces la banda moderadora también trae algún que otro problema. Y entonces el eco tiene 2 escenarios posibles. Puede subestimar un espesor porque no lo ve, o puede sobreestimar porque lo ve mal. Y es muy importante conocer el tamaño porque muchas veces el riesgo arrítmico va a depender del espesor del miocardio y el diagnóstico de miocardiopatía también a veces depende de eso. Entonces no es un tema menor 3-4 milímetros para arriba o para abajo porque eso cambia el escenario del diagnóstico y del pronóstico. Las guías lo dicen, las guías nos recomiendan claramente, es una indicación clase 1 que sea realizada por un experto y que sea realizado cuando uno sospecha la miocardiopatía y no la puede diagnosticar por eco. Es una indicación clase 2A cuando uno tiene el diagnóstico para evaluar la anatomía, la función y la fibrosis y cuando uno sospecha alguna otra patología. Y nuestras guías, que a mí me tocó presidir y ahora las pueden ver publicadas en la revista Argentina de Cardiología, también las tenemos como una indicación clase 1 a la resonancia o clase 2A. Clase 1 cuando uno no puede llegar al diagnóstico y clase 2A el resumen sería, aunque tengas el diagnóstico, cuando uno necesita un poco más de información. Y la verdad que en el caso nuestro siempre queremos tener más información en una miocardiopatía hipertrófica. Como pueden ver, la distribución de la hipertrofia no es siempre simétrica, puede ser focal, puede ser más bien difusa, esto es muy variable. Acá hay algunos ejemplos de la literatura y lo que es importante es que es un porcentaje importante de pacientes, el eco no detectó la hipertrofia, lo detectó la resonancia, o sea, el eco era normal y el paciente tenía una miocardiopatía hipertrófica claramente visible. Como les comentaba, los segmentos más difíciles son el anterolateral, el inferoseptal y el apical, y es donde la resonancia más aporta. Fíjense que esta publicación, 48 pacientes que tenían muy buena ventana, en el 95% de los casos los ecografistas dijeron, pudimos ver todo bien, sin embargo, en 6% de los casos el eco no vio una hipertrofia que estaba, en el 14% de los casos el eco vio la hipertrofia, pero infraestimó la severidad, que es uno de los criterios hoy por hoy mayores de riesgo arrítmico,
y en promedio infraestimó los espesores en un 20%. Acá tienen otros ejemplos, 12% de pérdida de diagnóstico, y esto se da muchas veces porque, como ustedes pueden ver, con el eco nosotros habitualmente cortamos en este plano y la hipertrofia a veces está limitada al segmento septal o inferoseptal, que no es tan fácil de visualizar incluso en un buen eje corto. Además, el eco puede sobreestimar, por lo que yo les comentaba, porque además de no ver bien, puede cortar, como es un método que intenta ser tomográfico, pero corta por 2 o 3 lugares de donde puede acceder a una buena imagen, que son el paraesternal izquierdo, el apical, el subsifoideo y alguno más, pero se terminó. No puede acceder por todos lados como puede acceder la resonancia o la tomografía, que nos permiten cortes infinitos del corazón. En cuanto a la orientación y el plano de corte, el eco está mucho más limitado. Bueno, por eso podemos tener también alguna pérdida. Entonces, el concepto final es que yo con el eco puedo no ver un área de hipertrofia, medir más hipertrofia que la que tiene o medir menos hipertrofia que la que tiene. Y acá estaba lo que yo les comentaba, el riesgo arrítmico, el riesgo de muerte súbita, va muy de la mano de la hipertrofia. Entonces yo necesito con precisión medir el espesor del segmento más hipertrófico para cuantificar el riesgo. Ese es un aspecto. Una vez que el paciente tiene el CDI implantado, hay una tasa bastante alta aún hoy de CDI con choques inapropiados. Entonces uno no le puede indicar un CDI indiscriminadamente a cualquiera. Primero, por el costo en salud, es decir, la economía de la mayoría de los países no permite el uso indiscriminado de estos dispositivos. Segundo, porque existen complicaciones inherentes al dispositivo, ustedes lo saben, problemas con los cables, endocarditis y demás. Y tercero, porque aunque el dispositivo se pueda poner y no se le complica al paciente, algunos pacientes reciben choques que no son apropiados y esto le afecta mucho la calidad de vida. Entonces, uno necesita tener bastante precisión en el riesgo arrítmico de estos pacientes. Después hay otro escenario, que es el paciente que realmente no tiene todavía hipertrofia, pero que uno sospecha que es un portador de la miocardopatía. Y la pregunta es, ¿nos puede ayudar acá la resonancia? Y hay algunos aspectos que nos orientan a decir, este paciente que a lo mejor es familiar o ya tiene un electropatológico pero no tiene hipertrofia, va a desarrollar una miocardopatía hipertrofia. Y son la presencia de criptas. Esto es de la literatura, pero yo les voy a mostrar unos casos nuestros que se ven muy parecidos. La cripta es de alguna manera una extensa cavidad que se dirige desde el epicardio hacia el endocardio y que va a ir desapareciendo a medida que ese segmento se hipertrofia. Y aparentemente es el antecedente de la hipertrofia. Muchas veces encontramos estos hallazgos, que se los voy a mostrar acá. Esto es un caso nuestro, de un chico que el padre tenía una miocardopatía hipertrófica, el chico le hicimos el eco y era normal, el electro tenía una alteración de la repolarización y le hacemos la resonancia. No tiene segmentos hipertróficos, pero este chico tiene estas 3 criptas muy profundas, como pueden ver, patológicas, acá en la cara inferior, que se ven en diástole y que colapsan en sístole. Eso es el diagnóstico de cripta. Es una cavidad claramente delimitada, que no es una trabécula, generalmente los segmentos basales más comunes en la región inferior y posterior, claramente anormal, que colapsa durante la sístole. Eso se llama cripta, y la mayoría de estos pacientes son los que son portadores de la miocardopatía, están desarrollando este fenotipo y generalmente a largo plazo desarrollan la miocardopatía hipertrófica. Otro escenario donde nos ayuda mucho en la miocardopatía hipertrófica es en determinar la presencia de fibrosis. Acá hay una gran discusión todavía porque estamos un poco ofuscados los que hacemos resonancia, porque hay muchísima información del valor pronóstico de la fibrosis en el riesgo arrítmico, y las últimas guías que la tenían puesta como un criterio de riesgo menor ahora la sacaron y dijeron, bueno, puede ser útil, pero no hay mucha evidencia. Nosotros creemos que en algún momento, probablemente de la mano del T1 mapping, esto va a volver a ser un criterio de riesgo, porque yo les voy a mostrar, esto es la fibrosis con gadolinium. Hay pacientes como este que les mostré recién, tienen una miocardopatía hipertrófica y tienen 2 foquitos de fibrosis en las zonas de inserción. Estos son pacientes de bajo riesgo. Pero después hay pacientes que tienen prácticamente un reemplazo completo del segmento hipertrófico por gadolinium. Estos son pacientes que claramente tienen mucho riesgo. Entonces, cuando uno ve una miocardopatía hipertrófica, lo otro que quiere saber es si esta zona, cuando uno le hace gadolinium, es toda negra y no tiene fibrosis, o tiene parches grandes de fibrosis. Si tiene mucha fibrosis, la fibrosis acompaña mucho al riesgo arrítmico. Esto a veces se ve en los segmentos septales, pero también se puede ver en los apicales. Por ejemplo, acá tiene una miocardopatía hipertrófica apical, claramente apical, y cuando uno hace el gadolinium, fíjense las zonas de realce importante que tienen, prácticamente toda la punta está reemplazada por gadolinium, y en la mayoría de los trabajos el score de gadolinium fue un criterio muy importante para definir el riesgo arrítmico, y a veces el único predictor en el multivariado. Acá lo pueden ver también,
predictores de taquicardia ventricular no sostenida, de duplas, de tripletas y de taquicardia ventricular sostenida, cuando el gadolinio estaba presente y cuando el gadolinio estaba ausente. Acá lo ven en las curvas. O sea, la verdad es que hay mucha información en cuanto a la presencia de fibrosis y el riesgo arrítmico. Una información que salió hace poco y que probablemente es lo que dé la vuelta de tuerca a si la fibrosis es un factor de riesgo o no, es lo siguiente. Antes se decía fibrosis sí, fibrosis no, y ahora se le da importancia a dónde está la fibrosis. Hay 3 tipos de pacientes, básicamente. El que no tiene fibrosis, que tiene muy bajo riesgo. El que tiene una fibrosis limitada a las zonas de inserción del septum, que es áreas de tracción donde se insertan el ventrículo derecho y el izquierdo y que habitualmente tiene bajo riesgo. Y los que tienen fibrosis por afuera del área de inserción del septum, que son los que tienen mayor riesgo. Entonces hoy lo que se está diciendo es, bueno, no solo importa cuánta fibrosis, sino dónde está, porque es un significado diferente a la fibrosis por estrés, por tracción, que a la fibrosis por necrosis, isquemia, que aparentemente acompaña estas miocardiopatías y el riesgo arrítmico. Entonces, aparentemente este sería el grupo, los que tienen la fibrosis difusa en el segmento hipertrófico y no en la inserción del septum, los que tienen el mayor riesgo. Y probablemente esto es lo que cambió las curvas. Claramente los que no tenían gadolinio se comportaban muy parecido a los que tenían fibrosis focal en el septum en las zonas de inserción, pero los que tenían fibrosis fuera de las zonas de inserción eran los que les iba claramente peor. Entonces, la verdad que la resonancia nos ayuda a medir los espesores, a localizar las áreas de máxima hipertrofia, a cuantificar esa hipertrofia y a ver la presencia de fibrosis. Les sigo mostrando ejemplos, no los quiero aburrir. Esto es un ejemplo de un paciente con un área muy focal de fibrosis en la zona de inserción, realmente muy poco gadolinio. Este es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica apical que parece monstruosa, fíjense ustedes lo que es la punta, prácticamente todo con un aneurisma apical, pero cuando uno hace las secuencias de fibrosis ve que tiene muy poca fibrosis, es decir, que el riesgo arrítmico es muy poco. Otro escenario donde nos ayuda mucho es en planificar los procedimientos. Cuando uno va a ir a una cirugía de miomectomía de Morrow o va a ir a una ablación septal, necesita saber con precisión cuál es el segmento más grueso, cómo es la distribución y qué es lo que va a ablacionar, ya sea con alcohol o por cirugía. Entonces la verdad que cuando uno tiene que ir a un procedimiento necesita tener una imagen de mejor calidad que el eco, y en ese sentido la resonancia nos ayuda mucho. Fíjense cómo se ve muy bien el SAM, la posición de la mitral, eso se puede cuantificar muy bien y podemos ver muy bien las áreas de hipertrofia y las áreas de resección. ¿Por qué es importante esto? Porque además la presencia de obstrucción microvascular también es un criterio de riesgo arrítmico, y las guías entonces nos dicen, bueno, cuando usted tiene que cuantificar o de alguna manera cuando un paciente tiene un riesgo aumentado, considere la edad, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida, el espesor. Entonces acá necesitamos una resonancia para medir mejor la historia familiar, la presencia de síncope, el diámetro del aurículo, hoy está considerada la respuesta normal, y la obstrucción, que también la podemos ver muy bien con resonancia. De acá era donde estaba la presencia de gadolinio como un criterio menor y se sacó, y yo creo que en las próximas guías, cuando se cuantifique mejor el gadolinio, las áreas y el T1, va a volver a estar. Entonces, para terminar este tema de la miocardiopatía hipertrófica, medir mejor los espesores, cuantificar las áreas de hipertrofia, ver dónde hay que ir a resecar si uno planifica un procedimiento, y yo creo que la fibrosis como factor pronóstico indudablemente. Y el otro escenario son otros pacientes que no tienen una miocardiopatía hipertrófica, y son todos estos pacientes que simulan tener una miocardiopatía hipertrófica y que tienen otra patología, y que si uno les pone el rótulo de miocardiopatía hipertrófica les pone un serio problema. Son pacientes deportistas con hipertrofias fisiológicas, y ahora vamos a ver cómo son algunas de las características, las enfermedades por depósito, algunas endomecardiofibrosis, la amiloidosis, la sarcoidosis, que se pueden presentar de una manera parecida y generar algún que otro dificultad diagnóstica. Este es un chico deportista de alto rendimiento que tenía un electro, como muchos deportistas, medio patológico, con unas T negativas, y que tenía 14 milímetros de espesor y que le habían parado el deporte. Le hicimos la resonancia completamente normal en cuanto a función, no tenía fibrosis, no tenía nada de gadolinio, espesores de 14, suspende la actividad física, y como la resonancia tiene una excelente reproducción para la medición, pudimos ver que claramente el espesor había reducido significativamente, la masa ventricular también, y eso es uno de los criterios, digamos, cuando uno lo desentrena y reduce la masa, reduce los espesores, lo más probable es que eso sea una hipertrofia fisiológica. Eso, acompañado a que no había absolutamente nada de gadolinio, la verdad es que nos orientó a que esto no era una miocardiopatía hipertrófica. Otro escenario, paciente rotulado como miocardiopatía hipertrófica, el padre se había muerto de una ACV joven, la hipertrofia tenía una distribución muy simétrica, muy llamativa, y la verdad que dijimos, joven, padre muerto de ACV,
parece una megacorpatía, no será otra cosa, y el gadoliño orienta mucho. Tiene un gadoliño con distribución claramente posterolateral, algo septal, pero claramente en la región posterolateral. Esto es muy característico de la enfermedad de Fabry. Este paciente se hizo el test genético, tenía una enfermedad de Fabry, pasó al tratamiento con la enzima de reemplazo y le cambiamos el pronóstico, porque si no, estos pacientes no reciben el tratamiento de la enfermedad de Fabry, se rotulan como una miocardiopatía y después tienen la evolución del Fabry con la insuficiencia renal, con la enfermedad cardiovascular avanzada, con el ACV, y se mueren de una enfermedad tratable. Entonces es muy importante que el 4% de las miocardopatías supuestamente hipertróficas son enfermedades de Fabry y hay que diagnosticarlas. Se pueden diagnosticar con test de la gota seca en hombres, test genético, pero la resonancia nos ayuda mucho cuando nos muestra este tipo de distribución de hipertrofia concéntrica con gadoliño posterolateral. Y este es el otro escenario, un señor añoso que tiene una hipertrofia ventricular, los dos de arriba, los dos de abajo. ¿Son iguales? Son muy parecidos. La distribución es bastante simétrica. Cuando uno mira, los dos tienen espesor aumentado, pero cuando uno hace el realce, se va a dar cuenta que uno tiene realce focal intramiocárdico, esto es una miocardiopatía hipertrófica, y el otro tiene un realce difuso, pero en medio subendocardio con anulación del pulso sanguíneo, esto es una amiloidosis. Y entonces el escenario cambia, tanto en el tratamiento, en el pronóstico, en el enfoque, en el diagnóstico, en todo. Entonces, hay algunos pacientes que no son miocardiopatías hipertróficas, que son atletas, que son enfermedades de Fabry, que son amiloidosis, pero que tienen espesores aumentados y que nos pueden llevar a un diagnóstico erróneo y por lo tanto ahí estamos en un serio problema porque lo estamos enfocando de manera inapropiada. Incluso les digo que hemos visto Fabry con obstrucción dinámica, que eso se puede ver porque la obstrucción dinámica es un fenómeno totalmente funcional, que lo pueden presentar los hipertensos, las estenosis aórticas, las miocardopatías hipertróficas, el Fabry y algún que otro paciente normal cuando se pone hipovolémico hipercontráctil. Así que esto fue breve, pero el mensaje mío es, mira, la resonancia magnética la verdad es que nos permite evaluar muy bien el espesor. Y por eso yo les decía, al evaluarlo bien podemos cuantificar y ver cuándo se reduce, por ejemplo, en un deportista que se desentrena y medir muy bien para ver el riesgo arrítmico. Es decir, que en ese caso es extremadamente útil. Además, nos da información pronóstica, porque la hipertrofia es un factor pronóstico, porque la fibrosis es un factor pronóstico, nos permite planificar la miomectomía o la ablación septal. ¿Por qué? Porque si vemos que el área de hipertrofia no está irrigada por la arteria septal, no la podemos hacer un alcohol, y si el cirujano dice yo eso no lo puedo resecar, tampoco va a tener sentido hacer una cirugía. Y muchas veces nos orienta a que lo que estamos viendo no es una miocardiopatía, sino que es otra entidad que tiene otro enfoque y otro tratamiento. Entonces, la opinión nuestra, de nuestro centro y cómo actuamos, que tenemos un grupo de miocardopatías muy fuerte que trabaja en esto, es que siempre cuando tenemos una miocardopatía o una sospecha le hacemos resonancia. ¿Por qué siempre? Porque cuando la sospechamos, la resonancia nos ayuda a hacer el diagnóstico y estratificarlo en el mismo momento. Y cuando ya viene con el diagnóstico de esto es una miocardopatía hipertrófica, también se lo hacemos. Primero para confirmar que lo sea, para estratificarlo, para planificar un procedimiento, y porque un porcentaje no despreciable del 4 o 5% salen del escenario de la miocardiopatía hipertrófica y entran con otro diagnóstico diciendo no era un Fabry o era una amiloidosis o era otro escenario. Por supuesto la amiloidosis se puede sospechar por otros aspectos, el electro con microvoltaje, yo todo eso estoy de acuerdo, pero no es la primera vez que no se sabe muy bien qué tiene y que termina siendo una amiloidosis. Así que en ese escenario yo les digo, la postura nuestra es que en presencia de miocardopatía hipertrófica, salvo contraindicación, le hacemos una resonancia. Bueno, muchas gracias.